Bueno, vamos a retomar un poco la idea de espacios vectoriales para irnos después a los subespacios. Habíamos dicho que un espacio vectorial es una estructura algebraica que en álgebra se utiliza mucho esto de caracterizar cosas, de caracterizar conjuntos con sus operaciones, y cada estructura de ese estilo recibe un nombre distinto según las características, las propiedades que cumple. Bueno, los espacios vectoriales son una de esas estructuras algebraicas que se conforma con un conjunto de elementos a los que les vamos a llamar vectores, pero por el hecho de pertenecer a un espacio vectorial, no necesariamente son vectores como uno los conoce, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser funciones continuas, que nosotros no las vamos a trabajar en este curso, ¿no es cierto? Entonces hay un conjunto de elementos a los que les vamos a llamar vectores, hay una operación interna entre esos elementos que le vamos a llamar la suma, pero no necesariamente es la suma que uno conoce entre los elementos del conjunto, puede estar definida como se quiera, y una operación externa, que le vamos a llamar producto por un escalar, y ese escalar, ese número, esa operación externa que la vamos a hacer multiplicando un número por cada elemento de este conjunto, ese número va a ser para nosotros un número real. Si es un número real, entonces se llama espacio vectorial real, o R espacio vectorial, y puede ser un complejo también, entonces sería un espacio vectorial complejo, o C espacio vectorial. Tenemos entonces un conjunto de elementos, una operación interna entre los elementos y una operación externa que combina los elementos del conjunto con un número real, para nosotros si es un espacio vectorial real. Ahora bien, esas operaciones tienen que cumplir una lista de 10 propiedades, 5 la suma y 5 la multiplicación por el escalar. La suma, que es la operación que relaciona elementos entre sí, tiene que ser cerrada, significa que si yo tomo dos elementos y los sumo, lo que me da sigue perteneciendo al conjunto. Tiene que ser asociativa, sabemos lo que es, que se puede asociar tres elementos, se pueden sumar de distinta manera y da lo mismo. Tiene que ser conmutativa, tiene que tener ese conjunto un neutro, al que le vamos a llamar el elemento cero, con flechita de vector arriba, pero que no necesariamente será el 0, 0 que uno conoce, y cada elemento del conjunto debe tener un opuesto respecto a esta suma, a esta operación interna, de modo que al sumar el elemento con su opuesto, me dé el neutro que ya habíamos probado antes que existía. Esas son las 5 de la suma. Y luego vienen las 5 que tiene que cumplir la operación externa, la multiplicación por el escalar de afuera, que sería también una especie de cerrada, o sea que un elemento multiplicado, digamos, yo tomo un número real cualquiera, tomo un escalar cualquiera y lo multiplico por el elemento, ese resultado tiene que seguir perteneciendo al conjunto. Luego una distributividad del escalar con la suma de dos vectores del conjunto, digamos alfa por u más b, tiene que ser lo mismo que alfa por u más alfa por b. Una especie de asociatividad entre los escalares, que alfa por beta y por un vector tiene que ser lo mismo que alfa por beta por el vector. Una especie de distributividad con suma de escalares, o sea, alfa más beta multiplicado por un vector u, tiene que ser alfa por u más alfa más beta por u. Y por último, que existe el 1 entre los reales, tal que ese 1 multiplicado por cualquier vector del conjunto me da el vector, digamos, sigue siendo el 1 de los reales, debe seguir siendo el neutro para esta operación externa, para esta multiplicación por escalares.
Ahí tenemos entonces las 10 propiedades, 5 de la operación interna y 5 de la operación externa, que se tienen que cumplir para que toda esta estructura, ese conjunto de elementos con estas dos operaciones, resulte ser un espacio vectorial. Ahora bien, sí, ahora vamos a avanzar un poquito más. Entonces, nosotros vimos ejemplos con los vectores, dijimos que los elementos no necesariamente son vectores, pueden ser polinomios, pueden ser matrices, que son los que vamos a trabajar nosotros. Ahora, avanzando un poquito más, si una estructura es espacio vectorial, o sea, un conjunto de determinados elementos, con estas dos operaciones, una interna y una externa, si es espacio vectorial, si cumple con las 10 operaciones, tiene determinadas características importantes y útiles. Como por ejemplo que el neutro, ese vector cero que nosotros sabemos que existe en el espacio vectorial, el neutro es único, ¿no? O sea, nosotros debemos, siempre que se nos presenta esta situación, nosotros tenemos que probar que existe y encontrarlo. Bueno, el neutro de un espacio vectorial es único. Lo mismo para cada opuesto, es decir, cada elemento del espacio vectorial, cada vector, llamémoslo genéricamente, dijimos que tenía su opuesto, o debería tener su opuesto si es espacio vectorial. Bueno, una característica importante es que ese opuesto para cada vector también es único. Otra característica que se da es que cualquier número real multiplicado por el neutro del espacio vectorial, por ese vector nulo del espacio vectorial, me da el vector nulo. O sea, cualquier real multiplicado por el vector nulo me da el vector nulo. Lo mismo que el número 0, el real 0, multiplicado por cualquier vector del conjunto, por cualquier elemento del conjunto espacio vectorial, me da el 0. Y luego tenemos una propiedad muy importante, que también aparecía entre los números, y nosotros la hemos usado en álgebra 1, que si al multiplicar un real por un vector de este conjunto me da 0, me da el vector nulo, digamos, entonces, o ese escalar es el 0 de los reales, o el vector es el vector nulo del espacio vectorial. ¿Sí? Esto es una propiedad parecida a una que usábamos entre los números reales cuando estábamos en la geometría 1, ¿no? Bueno, entonces dijimos que si el producto alfa real, alfa por un vector b, me da el nulo, entonces o el alfa es el 0 o el vector es el vector nulo. Quiero decir, si ese producto me dio 0, no hay forma que el número sea un número no nulo, o bien que el vector sea un vector no nulo, ¿no? Alguno de los dos tiene que ser el nulo en su campo. Y otro detalle importante que tienen los espacios vectoriales es que el opuesto, nosotros dijimos que cada elemento del conjunto tiene su opuesto, que lo vamos a llamar genéricamente el menos b, o sea, si tengo el vector b del espacio vectorial, el opuesto es el menos b, ¿verdad? Bueno, ese menos b, que también acabamos de decir, es único, para cada elemento es único, hay uno solo, no tiene más de un opuesto cada elemento. Bueno, ese opuesto menos b se lo obtiene multiplicando al b original por el número menos 1 de los reales, ¿no? O sea, el opuesto de un número se obtiene como el producto el opuesto de un elemento del espacio, de un vector, se obtiene como producto del vector original por el número menos 1. Bueno, estas son características importantes y útiles que se cumplen cuando una estructura cumple con la definición de espacio vectorial, que dijimos, conjunto de elementos, una operación interna que la llamamos suma, y una operación externa que la llamamos producto por un escalar, cuando ese escalar es real, que va a ser el caso que nosotros vamos a usar en este curso,
Cuando el escalar es real, el espacio se llama espacio vectorial real, y cuando el escalar fuera complejo, se llamará espacio vectorial complejo.